Continuamos en esta tertulia de En Perspectiva de este miércoles 8 de enero de 2020 con Daoiz Uriarte, Verónica Piñeiro, Margarita Machado y Marcos Metol. Vamos al segundo tema de la agenda. Luis Lacalle Pou mantuvo una llamada telefónica el lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en la que le planteó estudiar la posibilidad de avanzar en un tratado de libre comercio, ya sea bilateral o vía Mercosur. El presidente electo expresó en rueda de prensa que el funcionario estadounidense quedó en responderle y pidió no generar falsas expectativas. Recordó que el Mercosur impide desde el año 2000 a los países socios hacer acuerdos bilaterales con países que no pertenecen al bloque. De todos modos, el futuro mandatario intentará que el bloque regional supere esa inhibición. Saben que está el tema de la edición 32 del año 2000 del Mercosur, que inhibe de alguna manera a los países socios a hacer acuerdos bilaterales con países que no pertenecen al bloque. Esa es una discusión que vamos a dar dentro del Mercosur. La había empezado Bolsonaro con Macri, quedó truncada. Brasil aparentemente va en ese sentido. Pero si el día de mañana quien emprende un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos es el Mercosur, mejor aún. Un comunicado de la oficina de Lacalle Pou señaló que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo llamó al presidente electo de Uruguay para realizar un primer intercambio sobre el estado actual de las relaciones comerciales y de cooperación entre ambos países. En el diálogo, que estaba agendado desde la semana anterior, Lacalle Pou manifestó la necesidad de fortalecer el vínculo económico y diplomático con Estados Unidos. Asimismo, transmitió a Pompeo que el país está llamado a jugar un papel bisagra entre Argentina y Brasil. Marcos, ¿empezamos contigo en este caso? Bueno, Dale. Sí, a ver, como estamos hablando de una cuestión que atañe a los Estados Unidos, creo que es inevitable hacer una mención a esta situación que está sucediendo por estas horas, ¿no? A nivel de la geopolítica internacional, con el conflicto con Irán, esta situación en Irak. Creo que, aunque no lo sepamos, estamos en la primera línea del conflicto, que es la guerra informativa, ¿no? Nosotros tratamos evidentemente de informarnos de lo que está sucediendo a miles de kilómetros de acá y bueno, hay mucha información imprecisa, mucha información falsa y en torno a eso se generan interpretaciones e interpretaciones de interpretaciones, entonces genera, digamos, un cúmulo de opiniones, de corrientes de opinión, bueno, que muchas veces terminan tergiversando esas situaciones. Creo que es importante por eso tener mucha prudencia a la hora de analizar estos fenómenos y por otro lado creo que en función de lo que sucedió en las últimas horas con los ataques de misiles desde Irán, situación que me sorprendió porque no esperaba un movimiento, digamos, un ataque convencional, ¿no? Uno pensaba que podía ser de otro tipo de otra forma, pero no creo que la situación sea la misma del año 2003 cuando se produjo la invasión a Irak, más allá de que hay algunas cosas en común, que es justamente que Irak es un escenario, aunque de un conflicto de terceras partes, y de que se está avasallando el derecho internacional, ¿no? En toda su expresión, ¿no? Y esto lo menciono, creo que hay en todo caso, por lo limitado de los ataques de Irán de las últimas horas, creo que más bien fue algo que seguramente pudo haber estado hasta coordinado, tuvo un efecto de daño muy limitado y más bien me hizo acordar la situación de abril del año pasado, cuando Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia atacaron con misiles a Siria. Algunos puntos y también se pensaba que empezaba la Tercera Guerra Mundial, pero al final fue algo muy acotado que hoy en día con la precisión que hay de los misiles, en fin, es muy difícil pensar que no pueden tener esa efectividad. Pero bueno, quería solamente mencionar este asunto, hay que seguir de cerca toda esta escalada, porque indudablemente a la hora de analizar acuerdos de libre comercio tiene que saber también que son herramientas que también trabajan en función de geoestrategias, ¿no? Comerciales, entonces uno tiene que saber dónde está parado, ¿no? Después uno tomará la decisión, pero saber en qué juego internacional está metido, ¿no? Sobre el tema puntual del ¿Cómo tratado, viste la iniciativa? O sea, o el hecho de volver a tirar arriba de la mesa el tema, por lo menos, ¿no? Me parece que es una buena oportunidad para reflotar, para reforzar la relación con los Estados Unidos, y creo que Lacalle lo propone de una manera muy inteligente, porque él a la vez da señales de acercamiento con los Estados Unidos,
pero no rompe con los socios de la región. Es decir, la calle dice, vamos hacia un tratado de libre comercio con Estados Unidos o vamos a ver la posibilidad de hacer un tratado con Estados Unidos. Sí, es más una onda, quizás queremos saber en qué está, claro, ¿no? Esa posibilidad que en qué está esa posibilidad, pero si lo hacemos a través del Mercosur, mejor, dice él, ¿no? Es decir, en principio la idea no es ir contra la decisión 3200 que mencionaba la calle, que inhibe a los países socios a hacer acuerdos bilaterales, sino es hacer en conjunto, es decir, seguir la línea que se trazó con el acuerdo con la Unión Europea, es decir, ese tipo de acuerdos. Lo cual es una señal no solamente desde el punto de vista comercial, por su significado, sino también desde el punto de vista de la defensa del multilateralismo, ¿no? Y creo que eso es algo que el Uruguay tiene que tener muy claro en este momento, donde también el multilateralismo está en crisis, por lo que decía antes, del derecho internacional y también por el sistema de comercio mundial. Sí, exactamente. Y un punto más sobre esto es que en diciembre del año pasado, hace pocos días en realidad, Kenneth George, el nuevo embajador, sí, parece muy lejano, pero no. El nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay, Kenneth George, hizo una conferencia de prensa y dijo algunas cosas muy interesantes. Y él decía, por ejemplo, que lo mejor para la economía mundial es tener acuerdos de libre comercio, pero que sobre todo sean de justo comercio, ¿no? Fair trade, decía él. Y decía algo interesante también, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Él decía que Estados Unidos cultiva y vende los mismos productos que Uruguay, y por eso no será el principal socio comercial en este rubro, ¿no? Es decir, somos economías que no son precisamente complementarias. Hay una posibilidad de trabajar en el área de la cooperación tecnológica, científica, a eso apuntaba George también. Creo que en ese sentido se puede explorar y se puede trabajar en esa línea. Verónica. Bueno, yo saludo como arrancó Marcos con esto, ¿no? En un diálogo con Estados Unidos es imposible salir de este tema, de esta escalada belicista de Estados Unidos sobre Medio Oriente, que vuelve a cambiar la estabilidad o aumenta la inestabilidad a nivel mundial, y una discusión o una conversación con ese posible socio no puede estar por fuera de eso, como de hecho no estuvo el tema de Venezuela que estuvo puesto en la conversación. Se ve que no entró Medio Oriente, pero entró Venezuela y se conversó sobre eso. En cuanto al TLC o a la posibilidad de un TLC, yo comparto lo que Pereira ayer en un programa de televisión, cuando le consultaron si el tema había estado en la reunión, él dijo, ¿no? Ante estas posibilidades o estas cuestiones, yo le pediría al gobierno entrante que analice las situaciones y la situación que era cuando el TLC se inició a principios en la segunda parte de los 2000, y y lo que pasa ahora, ¿no? Hay un esquema diferente geopolítico, hay diferentes socios. Estados Unidos no es el principal socio comercial de Uruguay, o el principal lugar de exportación. En alguna nota de prensa habla de un tercer o cuarto lugar, dependiendo de cómo se tomen los bloques. Y bueno, y lo que planteas ahora de esa cuestión de se producen las mismas cosas, eso llevaría a que, bueno, pensar un TLC como la posibilidad de aumentar los mercados, me parece que es una visión un poco restrictiva de lo que implica un tratado de libre comercio para los socios, ¿no? No es solamente la posibilidad de colocar mercadería, sino que en realidad condiciona un montón de desarrollos de políticas a nivel nacional que tiene que ser analizado muy detalladamente. A ver, ¿quién sigue? Dale, Marta. Simplemente creo que no me animo a aventurar ningún pronóstico con respecto a ese TLC, y creo que la cautela del presidente electo es bastante sensata y bastante sabia, porque las posibilidades están muy diluidas, ¿no? La clara definición de que, respecto al tema Venezuela, la clara definición de la calle de que Venezuela es una dictadura, eso es una cosa que la mantiene desde hace mucho tiempo y simplemente es coherente con lo que ha venido diciendo. Y que Uruguay, y el anticipo de que Uruguay no va a integrar más el mecanismo de Montevideo, creo que es un buen paso para recuperar la tradición en materia de política internacional de nuestro país, ¿no? Ahí saliste por los otros temas que estuvieron en la conversación.
con Pompeo, ¿no? Dentro de la agenda internacional. Claro, y con respecto a ese tema, solo agrego que celebro que Richard Reid haya podido apartarse de la manada y también mantener un criterio en ese sentido de que Venezuela no es una democracia, ¿no? David. No, yo voy a arrancar por el tema original. Sí, volvamos al TLC. A mí me TLC, parece que el problema básico, yo tengo la sensación de que fue un apresuramiento innecesario. Es decir, parto de la base, no tengo ningún prejuicio en discutir un TLC, y tampoco los TLC son buenos o son malos según como sean, según como se negocien. O sea, acá no es un problema. Y no importa si es con Estados Unidos, con China, con Europa. Lo que sí creo que puede ser apresurado porque, aparte de lo que muy bien acaba de señalar Marcos, a mí me parece que además hay otro tema que todavía no terminó, que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿No? Entonces, cuando vos tenés que tu principal socio comercial hoy es China, no digo que no puedas acercarte a Estados Unidos, pero tenés que tener un poquito más de cautela. Y con quien también siempre tenemos esa puerta ahí de TLC. Y después, por el otro lado, también estamos negociando con la Unión Europea. Entonces, es una complejidad que me parece que para abordarla hay que ir más despacio, con más cuidado, y por eso creo que de todas formas sus declaraciones fueron razonables en el sentido de no generar expectativa, simplemente saber si está sobre la mesa. Todo eso estuvo bien, pero yo la verdad no hubiera puesto el tema sobre la mesa, y menos en este momento, ¿no? Con respecto a lo de Venezuela, creo que hay mucha gente en el frente que se ha expresado con respecto a la situación de dictadura, no fue y yo no tengo ninguna duda que la democracia ha sido recontraviolada en Venezuela. Ahora, no nos vayamos de tema, del tema que Venezuela lo hemos discutido tantas veces en esta tertulia. Una cosa es lo que se dice a nivel de expresión política y otra es cómo se manejan los gobiernos, que tienen que ser más cautos en su accionar. Y me parece bien también lo que dijo de que no se va a integrar en principio al Grupo de Lima. También. Eso me parece también correcto. Es cierto, está bueno. Sí. A ver, ¿alguna parte más? Sí, hay un informe de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay del año 2019 sobre el clima de negocios en el país, que en general, cuando uno lo lee, hace un balance positivo de las facilidades comerciales que existen en el país. Más allá de que recientemente el embajador fue más crítico, ¿no? En esas declaraciones que vos citabas. Sobre la que llama la atención en el ámbito diplomático, ¿no? Es tan común que el nivel de contundencia con que las planteó, ¿no? Es cierto. Pero yo creo que de repente pueden apuntar a un punto que está en ese informe, que es previo a la llegada del nuevo embajador, que más allá de este balance positivo que hacía en esos aspectos y respecto a la democracia uruguaya también, apuntaba al tema de la conflictividad laboral, ¿no? Como una situación que generaba la crítica o no las quejas de muchos inversores norteamericanos, ¿no? Entonces a eso le dedicaba un espacio importante y hablaba puntualmente del tema de las ocupaciones. Y acá me quedó algo colgado de la charla anterior, ¿no? Porque me llamó mucho la atención, que uno de los dirigentes del PIT-CNT dijo al salir de la reunión con la calle que no importaba mucho si se derogaba o no el decreto sobre las ocupaciones, porque igual siempre se hicieron y se van a seguir haciendo. Me parece que eso es una expresión que no contribuye justamente a buscar una salida de estas situaciones y que no va en consonancia con la legalidad que tiene que primar en estos casos, ¿no?